Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Bienvenidos. Amigos del Lobo del Aire Radio, un placer enorme estar de vuelta con ustedes. Con este podcast, que en simultáneo se va a ver por nuestro canal en YouTube y también en las redes sociales, en el portal www.lobodelaire.com. Estamos orgullosos, contentos, porque hoy vamos a compartir una entrevista muy esperada, porque el contacto telefónico virtual hace que las cosas sean diferentes, pero lo tenemos aquí, en La Paz, Bolivia. Estamos hablando de Braulio Moro, que es el jefe adjunto, atención, de los servicios de lo que significa RFI Internacional. Un gusto, Braulio, bienvenido a Bolivia, a La Paz, y enorme placer de que estés con nosotros. Pues un placer sobre todo de estar contigo y con tu público, Javier. Realmente me da mucho gusto que, como tú bien dices, por una vez podamos entrar en contacto directo, que es una cuestión que acerca mucho más, yo pienso, a nuestro público, al público que te sigue. Efectivamente, porque la gente nos escucha todo el tiempo, 24 horas al día, pero verlos, tenerlos, compartir contenidos, ideas de medios de comunicación es importante. Cuando uno empieza a analizar la realidad mundial, se fija directamente en los medios de comunicación, porque te da un contenido, pero ¿cómo lo asumimos ese contenido desde RFI hacia el mundo? Bueno, lo asumimos con un doble criterio. Primero, somos una radio pública. Cuando hablo de radio pública, hay que hacer la diferencia de una radio del Estado. Exactamente. Nosotros somos una radio financiada por los ciudadanos franceses. Es una cuestión que es muy importante, que a veces cuesta trabajo entender, pero que significa una cosa muy precisa. Cada contribuyente francés que tiene un puesto de televisión o que tiene un puesto de radio en su casa, paga un impuesto anual. Un impuesto anual de 135 euros. Ajá. Ese dinero, al final, pues hace una suma considerable de varios miles de millones, y al final esos recursos se distribuyen para la radio pública y para la televisión pública. Entonces, nuestro administrador, nuestro tutor, es el Ministerio de la Cultura, ciertamente. Tenemos un consejo de administración, pero no es el Estado quien decide. Nosotros somos una radio que partimos de dos criterios: el derecho a la información y la garantía de que la información sea lo suficientemente verificada, equilibrada, para que la gente esté verdaderamente siguiendo lo más cerca posible lo que sucede en tal o cual país. Es de esta manera que nosotros seguimos la actualidad en Radio Francia Internacional. Es importante esta aclaración, Braulio, porque uno puede decir, esta estatal, entonces hay una tendencia gubernamental, ¿no?, del Estado, que tiene una dirección política, ideológica, pero aquí damos la oportunidad de esa libertad plena, pero mostrando los dos rostros de la realidad. Ciertamente, y para darte una idea, en el Consejo de Administración, que es como la dirección de France Media Monde, Francia Media Mundo, participa un representante del Parlamento, de la Cámara de Diputados, un representante del Senado, un representante del Estado, un representante de los empleados y tres otros miembros de la propia institución. Esto es lo que administra como tal France Media Monde, y dentro de ello a Radio Francia Internacional. Es una garantía, y ustedes lo podrán verificar con las informaciones, con los noticiarios, con los programas que emitimos, de que buscamos no ser neutros en general. La neutralidad en la información pensamos que no existe. Lo que se trata es ser equilibrados, ¿no? Eso es una garantía, y es sobre esa vía que hemos construido nuestro trayecto desde hace muchos años. Ahora, viendo esa realidad de buscar siempre ese equilibrio, ¿cómo analizamos la política y los medios de comunicación a nivel mundial? Porque RFI tiene diferentes sucursales, corresponsales, que muestran una realidad distinta en cada país. Claro, Radio Francia Internacional tenemos la virtud, como su nombre lo indica, de ser una radio internacional. Tenemos más de 400 corresponsales en todo el mundo. Como servicio en español tenemos más de 20 corresponsales. Y además, cuando no tenemos corresponsal en un lugar donde está aconteciendo una situación muy candente, utilizamos precisamente los otros servicios de Radio Francia Internacional para alimentar nuestros informativos. ¿Cómo vemos la actualidad? Bueno, la actualidad, sin duda alguna, en el mundo desde hace 2 años está marcada por lo que todos conocemos, esta coronavirus, el COVID, que ha golpeado por parejo a unos y a otros. Ha sido un tema central para nosotros, saberse adaptar, saber seguir desde el hogar, desde el teletrabajo famoso, día al día, lo más candente de la situación, de la evolución de esta crisis que golpeó a Francia, ha golpeado a Bolivia, en general, a todo el mundo.
El otro factor que me parece importante que se puede destacar es que, aunque ya existe, es tan vieja como la humanidad misma, hay un factor que se ha agudizado, y más con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la creación de nuevos medios, que son las famosas fake news, el bulo que se le conoce, las falsas noticias. Anteriormente era una cosa, se sabía que existía, pero no estaba institucionalizada. Hoy es un fenómeno social. Hay que recordar que cuando Donald Trump en 2016 ganó la elección presidencial en Estados Unidos y que se vanagloriaba de haber tenido el mayor número nunca antes existente en Estados Unidos que había seguido la ceremonia de toma de posesión, los periodistas lo cuestionaron y dijo, esta es una verdad alternativa. Entonces es ahí que surge la verdad alternativa, es ahí donde la información, la desinformación se institucionaliza. Este es el mundo en el que estamos participando nosotros y plantea un desafío enorme para el periodista. La información se acelera, la necesidad de verificar esa información es todavía mucho más grande y la responsabilidad de transmitir lo que en un momento dado puede influir en la población es también mucho más importante. Utilizaste una palabra, adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a través de la presencia de las redes sociales y los medios de comunicación? Porque uno dice, recibo la información de RFI en este momento. Entro a las redes sociales, Facebook o cualquiera que fuera esta, y dice otra cosa, dice otra realidad. Entonces, el fake news, ¿cómo tiene que asumirlo el televidente, el oyente, al momento de informarse? Bueno, lo que nosotros como Radio Francia Internacional hacemos es una cosa que, como bien señalas, Javier, y que yo he comentado, la información se acelera. Generalmente puede llegar un momento en donde tú estás a un minuto del informativo y cae una información muy importante. Es que vas a salir al noticiero diciendo pasó esto, o a veces es preferible esperar y verificar. Muchas veces optamos por lo segundo. No estamos en una carrera por ser la primera radio con el scoop, con lo primero que vamos a decirnos, no. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que primero verificamos, cruzamos información y a partir de ahí interpretamos y desarrollamos. Y es entonces cuando podemos dar la información. Si no la damos, el mundo no se va a caer. Pero si la damos, pueden pasar muchas cosas. Un ejemplo muy preciso, los de Afganistán, 15 de agosto, la toma de los talibanes en Kabul. Si muchas cadenas de televisión estaban siguiendo en caliente, ¿qué pasa aquí? No, hay que verificar siempre la información, siempre verificar, como sucedió también en 1989, en Albania, algunos tal vez se acuerden, con la caída de Ceausescu, se hablaba de las fosas comunas de Timisoara, cosa que fue una falsedad enorme. Entonces, vamos con calma. Sí, el mundo de la información va corriendo como Alicia en el País de las Maravillas, si se puede decir. Nosotros como periodistas, tal vez vale la pena que a veces, si queremos ser responsables, vayamos un poco más lentos. Muy bien. Ahora, cuando vemos las estadísticas que ahora se están basando mucho en las redes sociales, más likes, más cantidad de seguidores, sin duda, más vistos. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Porque, sí, pero ¿cómo les va a gustar esto? Pero si esto está mejor, entre comillas. Bueno, simplemente lo que nosotros hacemos es dejar que corra el like. No buscamos nosotros eso. No es nuestro objetivo. ¿No es determinante? Para nosotros no es determinante. Buscamos, claro, estar en YouTube, en Twitter, en todas las nuevas plataformas, eso no hay ningún problema. Pero nuestra prioridad es informar, no el like, no es a mí me gusta. No, lo que nos interesa es que la gente que nos escuche se informe. Exacto. Es fundamental, es un problema de democracia que hay hoy. Una gente bien informada puede ayudar a defender la democracia. Y el problema que estamos enfrentados hoy, con lo que está pasando a nivel internacional, es aparentemente hay mucha información, pero en realidad hay mucho más desinformación. Y esto pone en peligro la democracia. Entonces para nosotros es, sí, me gusta el like, me gusta que vean mi programa, me gusta estar en Twitter, me gusta estar en YouTube, en todo lo que gustes. Pero más que todo me gusta proporcionar la información adecuada y equilibrada. Aquí en Bolivia y en el mundo, ¿cómo utilizamos o cómo creamos un filtro ante ese bombardeo de fake news frente a la información equilibrada? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad en Radio Francia Internacional de abordar varios momentos de la situación de Bolivia, ¿no? Desde hace muchos años, por ir muy atrás, simplemente en el momento en que el presidente Evo Morales ganó la primera presidencia, las crisis que hubo después, en los años, a principios de los años 2010, 2011, si no mal recuerdo, nos tocó también tratar
el tema de las demandas de Bolivia sobre el acceso al mar en Chile, nos tocó también la Chiquitania, los incendios, se los seguimos. Hemos seguido de cerca las últimas elecciones, golpe de Estado, no golpe de Estado, todo esto lo hemos seguido. Hemos enviado reporteros para que sigan la situación. Siempre lo que procuramos es entrecruzar información. Nosotros tenemos en la mañana, llega un despacho de prensa, lo leemos la lista de despachos de prensa, decimos, esta información interesa. A partir de ahí comenzamos a confrontar, a cruzar información, para ver si lo que está diciendo el despacho de prensa es lo más adecuado. Con medios locales procuramos, vemos rápidamente los medios, por ejemplo, en el caso de Bolivia, después vemos con prensa internacional, si tenemos al corresponsal, por eso es que decía yo hace unos instantes, son nuestros ojos y nuestros oídos, porque ellos nos dicen, sí, está pasando esto otro, y a partir de ahí podemos construir la información. Yo, como jefe adjunto, como jefe de producción de noticieros que soy, cotidianamente, prefiero que la información tarde más, pero que en el momento que llegue, ahí está, y sabemos que lo que estamos diciendo, estamos certeros de lo que estamos afirmando. Muy bien. Primicia, exclusividad. Con tiempo, nos acabas de decir, pero la primicia la tienes ahí, la difundes. Depende. Depende. La primicia depende de si hemos verificado que los hechos son reales. Y que solo lo tenga el medio. Te doy otro ejemplo. Hace algunos años, en el estrecho de Hormuz, Irán, conflicto con Estados Unidos, salió un despacho de prensa en urgente, la AFP y Reuters, que decían un destroyer de la marina iraní disparó contra un barco estadounidense. Entonces había colegas que me decían, ¿hay que sacar la información? No hay que sacar la información, veamos, se comprobó que había sido falso. Era el scoop, pero no, yo digo, verifiquemos primero. 3 consejos para la audiencia a nivel Bolivia, a nivel internacional, para prevenir y utilizar ese filtro al momento de informarse. Yo creo que recurran a fuentes fiables. Esta es una cuestión que me parece importante. Segunda cuestión, no se fíen de una sola fuente de información, nunca se fíen de una sola fuente de información. Y sobre todo, pues sigan, por ejemplo, tu programa, que creo que es de una alta calidad. Muchas gracias, Braulio Moro, con nosotros de RFI Internacional. Y por si acaso, él no es francés. No, soy mexicano. Nací en México y tengo 30 y tantos años viviendo ya en Francia. Yo pensé era la de tu edad. Parece. Vamos a estar en permanente contacto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Igualmente. Nosotros continuamos. Hasta muy pronto. Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Hasta nuestro próximo encuentro.